Aquí ya tengo un contenedor creado, voy a explicar cómo hacerlo. Es sencillo, simplemente escriben PSQL Docker, que en mi caso es lo que voy a utilizar Postgres, y por eso me dice qué es lo que debo de hacer, es lo que voy a descargar. Este comando es el que se utiliza para descargar la imagen de Postgres, la última versión, pero si quieren una diferente se puede utilizar las tags, que estas son las versiones, pero normalmente se trabaja con la de Postgres sin especificar una versión porque es la más estable. Entonces, continuando, abrimos nuevamente una CMD y aquí lo único que hacemos es pegar el comando que hemos copiado anteriormente acá al botón de copy. El acá por defecto, como les comentaba, si no pongo una versión en específica, me va a descargar la última versión, latest version. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que estas son las versiones que tienen disponibles. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué utilizar Docker? Docker nos permite emular varios entornos de producción y estos entornos, aunque se actualicen con el tiempo, si tenemos un entorno dockerizado, este entorno va a continuar siendo la misma versión en su tiempo de vida, en el tiempo de vida del software. Entonces por eso es necesario y se utiliza mucho para pruebas y se combina inclusive con el Docker Compose, que es para determinar qué características va a tener el contenedor, qué imagen es la que va a iniciar, en qué momento necesita que se reinicie y otras características muy grandes que tiene Docker Compose y las posibilidades que puede tener. Si vamos más abajo, podemos obtener el comando para crear lo que es la imagen en base a este contenedor de Docker. Por ejemplo, si vamos más abajo, vamos a tener el comando básico para poder crear una instancia de Docker con nuestra imagen personalizada. ¿Esto con qué fin? Pues con el mismo, poder crear un contenedor y que tenga las características que nosotros necesitamos. Si vamos a crear un compost con otras configuraciones, por acá lo tenemos, en caso tal de que se quieran eliminar o se quieran crear, ¿sí? Este normalmente es bastante teórico y siempre es complicado entender toda esta parte de cómo hace para exponer el puerto. Es complicado al empezar, pero después se vuelve muy sencillo. Y normalmente siempre encontramos una segunda opción de cómo se debe utilizar Docker para hacer la instalación de lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí están utilizando el Docker, la creación de la instancia, utilizando MySecretPassword como contraseña de la base de datos de Postgres. ¿Y de quién? Pues aquí mismo lo especifica menos de Postgres. Entonces, simplemente aquí vamos a cambiar este son Postgres por el nombre de la instancia que queremos. Entonces, voy a ponerlo acá por acá, forma temporal. Voy a escribir psql2. La contraseña, este password file no me interesa porque, ¿para qué? Simplemente Postgres password va a ser igual y el nombre o la contraseña que quiero ingresar. En este caso quiero que mi contenedor tenga la contraseña 0, 1, 2, 3, 4, 5 y esto así va a quedar, entonces va a quedar definido como psql2 con contraseña 0, 1, 2, 3, 4 y voy a utilizar que el número del puerto sea el siguiente. Antes del menos de Postgres colocamos "-p" y el número del puerto que nosotros estamos utilizando el, en el Postgres. Entonces en este caso voy a decir que en la máquina me exponga el puerto 5432 y la máquina real en la host voy a utilizar el mismo puerto para evitar confusiones. Entonces ahora que ya tengo esto, simplemente lo copio, pego el comando y me crea el contenedor. Aquí ya tengo mi psql2. Entonces, si quiero listar los contenedores que tengo corriendo, simplemente escribo docker ps y él aquí ya me dice que hace un par de minutos, hace 10 segundos, se creó un nuevo contenedor que está exponiendo el puerto 5432 y se llama psql2. Si yo digo docker stop psql2, él detiene el puerto. Yo si vuelvo a hacer un docker ps ya no me dice que está corriendo en ningún contenedor. Y para iniciarlo es lo mismo, solo que en vez de decir stop le digo start.